pues bienvenidos nuevamente al curso de Sólidos 1 que estamos desarrollando. Les compartí estos apuntes relativo al esfuerzo que se presenta en los elementos estructurales. Entonces, bueno, pues ya les expliqué más o menos toda la teoría y ahorita vamos a realizar o a explicar un ejercicio que traigo aquí al final para que quede mejor comprendido este tema, ¿sí? Entonces, miren, el problema dice lo siguiente. La siguiente armadura soporta un techo que le transmite las cargas mostradas. Los miembros que conforman la armadura están unidos entre sí mediante placas de acero atornilladas. Dice, sabiendo que los esfuerzos normales que resisten los miembros son de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado a tensión y 1180 kilogramos sobre centímetro cuadrado a compresión, determinar, inciso A, si los perfiles de acero propuestos son adecuados para el miembro 1. Inciso B, determinar el número de tornillos que se requieren para la unión de dicho miembro. Si el esfuerzo de aplastamiento en las placas, así como en el perfil, es de 1700 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el esfuerzo de corte en los tornillos es de 1275 kilogramos sobre centímetro cuadrado. E inciso C, ¿qué falla o ocurre primero y cuáles le siguen? Entonces, aquí está recomendando usar tornillos de 7.9 milímetros de diámetro. Entonces, imagínense que esta es la cubierta de una techumbre de una nave industrial, por decir. Entonces, pues aquí nada más se presenta la mitad de la estructura. Se supone que hasta aquí sería la mitad y bueno, hasta acá sería simétrica a la que tenemos aquí. Aquí se están aplicando todas estas fuerzas de 175 toneladas en cada nudo. Normalmente en una cubierta para alguna nave industrial, ¿sí? O nave de estructura metálica, normalmente, bueno, pues intervienen fuerzas de viento, fuerzas de sismo, eh, cargas debido a al peso propio de la estructura, carga muerta que puede ser producida por nieve, por este granizo, etcétera. Sí, entonces normalmente obviamente en una estructura, dependiendo pues de la inclinación, pues el aire puede producir fuerzas normales a la estructura o también puede, si dependiendo pues de la inclinación, también tiende a levantar la estructura. Entonces, obviamente, pues analizamos todas las combinaciones de cargas que se producen en la estructura, pero bueno, vamos a pensar que finalmente ya desarrollando todas las fuerzas que se producen sobre esta cubierta, resulta que en cada nudo le corresponde una carga de 0.75 toneladas. Entonces, obviamente, para nosotros calcular y diseñar este tipo de estructuras, pues obviamente tenemos que eh, obtener las fuerzas internas que hay en cada uno de los elementos para en base a eso, bueno, pues diseñar la sección adecuada y los tornillos, bueno, cuando es atornillada, pues ver cuántos tornillos son suficientes para colocar, ¿sí? O si va soldado, bueno, pues ya nada más se tendría que diseñar los elementos y bueno, pues ya se recomienda el tipo de soldadura que tiene que llevar. Bien, entonces les digo, pues sí, necesitaríamos calcular las fuerzas internas que ocurren en todos esos elementos debido a las fuerzas externas que están aplicadas acá sobre la cubierta. Obviamente, pues les digo, sí, es un proceso iterativo que tenemos que calcular todas las fuerzas en todos los elementos, pero bueno, este problema nada más dice que vamos a analizar este elemento, que es el elemento número 1, ¿sí? Bien, entonces para eso, bueno, pues lo que tendríamos que calcular las fuerzas y en función de esas fuerzas obtener los esfuerzos para ver, compararlos con lo que resiste cada elemento. Normalmente los esfuerzos que resisten cada, eh,
cada estructura o cada elemento metálico, bueno, pues el fabricante pues ya lo fabrica bajo cierto esfuerzo. Les comentaba que por decir las varillas que utilizamos en la construcción, bueno, pues tienen un esfuerzo de diseño a las que se fabrican la varilla convencional un esfuerzo de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que le llamamos FY. En este caso les digo, las estructuras metálicas, bueno, pues dependiendo pues del fabricante, pues estos son los esfuerzos que nos están proporcionando. Entonces, en base a estos esfuerzos, bueno, pues vamos a diseñar cada elemento para que no sobrepasemos esos esfuerzos a los que están fabricados, ¿sí? Bien, entonces, si se fijan, esa es una estructura parecida a la que tenemos ahí en las aulas de la universidad, donde, bueno, pues tenemos ángulos más o menos ubicados de esta manera, parecido a esta estructura. Entonces, si se fijan, vamos a analizar este nudo que tenemos aquí, donde tenemos la barra 1, que es la que vamos a diseñar, que es esta barra, ¿sí? Entonces, se les digo, pues obviamente nada más vamos a analizar la que nos están pidiendo en este problema. Entonces, si se fijan en la parte superior, bueno, pues tenemos ahí dos ángulos y entre los ángulos, bueno, lleva esta placa donde tenemos aquí este atornillado y a la placa, bueno, pues se sujetan estos tres elementos que tenemos aquí, que serían estos. Y cada uno de los elementos, bueno, tiene dos ángulos atornillados por cada lado de la placa. Entonces, más o menos sería de esta manera. Mire, esta placa que tengo aquí sería la que tengo aquí y los ángulos están atornillados a cada lado de la placa. Y aquí nos están comentando, bueno, pues que se van a utilizar dos ángulos se llaman ángulos de lados iguales con estas dimensiones, 102 por 6. Después vamos a ver de dónde se obtienen este tipo de elementos, ¿sí? Bueno, entonces así sería más o menos como estaría estructurada nuestra armadura. Bien, entonces como planteamiento dice, para resolver este problema, primero hay que conocer las fuerzas internas en las barras. En estática, esta estructura se puede resolver como una armadura articulada. Eh, este tipo de armaduras, pues ya en estática se analizaron para calcular las fuerzas en cada una de las barras. Si recuerdan, bueno, pues ahí se calculaban para ver si estaban sometidas las barras a compresión o a tensión, ¿sí? Bien, entonces aquí, bueno, mediante la estática, tendríamos que determinar primero las reacciones, ¿sí? Eh, Hacemos el diagrama de cuerpo libre con toda la estructura completa y bueno, obtenemos las reacciones. Como es simétrica, bueno, pues tendríamos que sumar todas las número de fuerzas, que serían 2 4 6 8 9 y más las que tengo del otro lado que serían simétrico y multiplicarlo por 0.75 toneladas y serían toda la suma de fuerzas verticales en Y, que serían hacia abajo. Entonces, como es simétrica, pues sería la sumatoria de todas estas fuerzas y entre dos, que serían las reacciones, ¿sí? Que tengo aquí. Entonces, le digo, la sumatoria de todas las fuerzas verticales que tengo hacia abajo sería 6.375 por 2, ¿sí? Bien, entonces ya una vez que calculamos las reacciones, les digo, como es simétrico, pueden hacerlo de esa manera o hacer de suma de momentos en cualquier punto y ya pueden calcular cualquiera de las reacciones, ¿sí? Entonces, por suma de momentos y después por suma de fuerza en y ya se calculará la otra reacción. Ujú. Bueno, entonces le digo, ya tenemos la reacción en este punto, entonces para este caso vamos a usar el método de las secciones para, para calcular
la fuerza que actúa en este miembro, ¿sí? Entonces, sobre la estructura hacemos este corte, entonces tenemos ya la reacción, estas tres fuerzas, y tengo la fuerza que va actuando sobre, o que va a actuar sobre esta barra, sobre las tres barras que tengo aquí en la estructura. Sí, acuérdense que es como si hiciera yo el corte aquí, entonces voy a tener la, la fuerza que va a actuar en esta barra, en esta y en esta de aquí, ¿sí? Pero obviamente ahorita lo que nada más me interesa es la fuerza sobre esta barra. Ujú. Bien, entonces obviamente les digo, pues nosotros establecemos la dirección que pensamos que pudiera actuar la fuerza en cada una de las barras. En este caso, sobre esta barra, aquí estamos considerando que va a estar actuando a compresión, en esta va a estar a tensión y esta tensión. Una vez que resolvamos todo el conjunto de, de esta parte de la estructura, bueno, pues si nos da signo negativo, quiere decir que sería en sentido opuesto a como lo supusimos, y si da signo positivo, quiere decir que el sentido de las fuerzas está correcto como lo supusimos desde un principio, ¿sí? Bueno, entonces les digo para calcular las fuerzas que tenemos aquí, bueno, recuerden que en estática este tipo de elementos, como tengo fuerzas en Y y en X, entonces puedo utilizar para resolver todo esto suma de momentos en cualquier punto, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, o sea, igual a cero, ¿sí? O sea, suma de momentos en cualquier punto igual a cero, suma de fuerza en X igual a cero y suma de fuerza en Y igual a cero, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que obtener, bueno, pues es los ángulos de inclinación que tenemos tanto de esta barra como de esta de aquí. Bien, entonces para calcular el ángulo de inclinación de la estructura, bueno, pues lo vamos a calcular por medio de la tangente. Entonces, la tangente de este ángulo pues sería 1.5 entre 10, sí que sería la inclinación de la estructura. ¿Por qué 1.5 entre 10? Bueno, si se fijan, si de aquí a aquí tenemos 50 centímetros y de aquí hasta acá 2 metros, entonces sería 2 metros menos 0.50. Entonces, si trazamos una horizontal aquí, entonces ese sería un ángulo tangente y este sería el otro lado del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tengo este cateto y este otro, ¿sí? Entonces, conociendo esta distancia que hay aquí, y obviamente conozco la distancia que hay desde acá, que son 10 metros, y esta distancia, que sería 1.5 entre 10 y la tangente, entonces me va a dar la inclinación de esta barra, que es como tengo planteado aquí, ¿sí? Entonces, sí, tangente de beta sería 1.5 entre la longitud total, que sería 10 metros. Entonces me da que la inclinación de la armadura es de 8.5308 grados, ¿sí? Y pues parecido de esta manera se obtiene el ángulo de inclinación de la barra esta, que sería alfa, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que tendríamos que calcular es cuál es la altura, bueno, ya conociendo este ángulo que sería horizontal, entonces, si se fijan, tengo la distancia de aquí a aquí, cada barra vertical está a 1.25 metros, ¿sí? O a 1.5 creo, ¿no? No, a 1.25, a 1.25. ¿Sí? Entonces, ya conociendo este ángulo de esta barra, ¿sí? Entonces, con la tangente puedo obtener la distancia que hay de aquí hasta donde tenemos la horizontal, ¿sí? Y y ya y más 0.5, entonces puedo obtener yo esta distancia, y después la distancia que hay de aquí a acá,
que se formaría aquí un triángulo rectángulo también. Entonces ya conociendo esta altura, esta distancia que sería 1.5, ¿sí? Entonces perdón, 1.25, entonces puedo calcular este ángulo, entonces también sería por la tangente, entonces la tangente de alfa sería 0.875, que ya sería la distancia desde aquí hasta acá, ¿sí? Les comento, sería eh, la tangente de beta, ¿sí? Que sería este ángulo, eh, sería igual a este cateto sobre este otro cateto, ¿sí? Entonces este cateto, pues ya conozco la distancia y despejaría esta distancia de aquí más 0.5 y me da 0.875, ¿sí? Entonces la inclinación de este triángulo rectángulo, este ángulo sería el alfa, ¿sí? Entonces tangente de alfa sería la altura, 0.875, entre la distancia que hay de aquí a aquí, que sería 1.25, y me da que la inclinación de esta barra es de 34.992 grados, ¿sí? Y ya por suma de momentos y suma de fuerzas en Y, puedo obtener las fuerzas, ¿sí? Entonces, aquí, miren, de suma de fuerza en Y igual a 0, entonces tengo menos 0.75 por 3, ¿sí? Porque tengo 3 fuerzas, más 6.375, que es la reacción, menos tanto la fuerza 2 como fuerza 1 tienen componente horizontal, ¿sí? Y vertical, entonces la componente vertical de F2 sería F2 por el seno de beta, ¿sí? Y menos F1 por seno de alfa, entonces ya saco las componentes verticales de tanto de F1 como de F2 y los igualo a cero, entonces me queda de esta manera. Entonces este lo voy a llamar como ecuación 1. Y ahora de suma de momentos en A igual a cero, entonces voy a sacar la suma de momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A. Eh, entonces voy a tener, pues esta no me produce momento porque está actuando sobre el punto A. Entonces nada más sería 0.75 por 1.25 más 0.75, que es esta por 2.50, que es la distancia que hay de aquí al punto A, ¿sí? Después, considerando pues el momento negativo en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces tengo que F2 lo voy a descomponer en su componente vertical y horizontal y multiplicar por la distancia que hay al punto A. Entonces sería menos F2 por el coseno de beta me da la componente horizontal y la distancia que hay ortogonal al punto A pues sería 0.875. Después la componente vertical de F1 sería, bueno, F2, la componente vertical sería F2 por el seno de beta y me da la componente vertical, y por la distancia que hay al punto A pues sería 1.25 por 2, ¿sí? Entonces sería por 2.5. Y ahora las componentes de F1 sería eh, el momento que me produce F1, la componente vertical, pues es positivo porque el momento es en este sentido. Entonces sería más F1 por el coseno de alfa y por la distancia que hay de ortogonalmente al punto A, que sería por, por perdón, esta es la componente horizontal. Sí, entonces sería F1 por coseno de alfa, me da la componente horizontal, y por la distancia ortogonal que hay al punto A, pues sería 0.875. Y la componente vertical también me produce momento positivo, entonces F1 por seno de alfa me da la componente vertical, y la distancia ortogonal al punto A sería 1.25 por 2, que sería 2.5. Y igualo a cero.
Recuérdense que F3 no me produce tampoco momento con respecto al punto A porque pasa por la línea de acción que pasa al punto A. Entonces, ni F3 ni esta fuerza de punto 75 ni la reacción me produce momento con respecto al punto A. Nada más me producen estas dos fuerzas de punto 75 y las componentes horizontales y verticales de F1 y F2, que es lo que está desarrollado aquí. Entonces, igualamos los momentos a cero y y tengo aquí una ecuación 2 y bueno, pues ya desarrollo simultáneamente estas dos ecuaciones. Si se fijan, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2 están en función de F1 y F2, F1 y F2, F1 y F2, entonces resuelvo simultáneamente y obtengo las fuerzas, pero bueno, en este caso obtengo F1 y F2, pero nada más les digo, para este problema me están pidiendo el análisis de la barra donde aplica F1, ¿sí? Bueno, entonces ya resolviendo las ecuaciones simultáneamente obtengo que F1 es 2.7 toneladas y atención, ¿sí? Entonces la fuerza que está actuando en la barra que estamos analizando, que es en esta barra, está actuando a tensión y con el valor que obtuvimos aquí de 2.7 toneladas, ¿sí? Bien, entonces, como ya habíamos visto de la definición de esfuerzo, decíamos que un esfuerzo es igual a una fuerza dividido entre un área, ¿sí? Entonces, estos ángulos, decía, bueno, en el problema decía que resiste un, eh, un esfuerzo determinado. Entonces, vamos a ver a qué esfuerzo va a estar sometidos estos elementos en función de la fuerza que está aplicada. Entonces, decimos que el esfuerzo 1 va a ser igual a la fuerza de 2.7 toneladas, que sería 2.700 kilogramos, ¿sí? Para dejar en las mismas unidades. Sobre, como tenemos dos ángulos, entonces sería el área de los dos ángulos, ¿sí? Toda esta área, ¿sí? El área de este ángulo y el área de este otro ángulo. Entonces, por eso sería 2 y por el área de cada angulito, ¿sí? Entonces, miren, si se fijan, ahora, ¿de dónde sale esta área? Miren, aquí en el problema inicial me dice que vamos a utilizar ángulos de 102 por 6. Vamos a ver de dónde sale esto, miren. Ángulos de 102 por 6. Este es ángulos de lados iguales, es del manual de la AMSA de Altos Hornos de México. Entonces, 102 por 6. Mira, aquí tengo 101.6 y 6.3, entonces sería 101 por 6. Entonces sería este ángulo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el área, que son 12.52 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, les digo, aquí traemos todo el tipo de ángulos que se fabrican. Entonces, el que se está proponiendo, pues es este. Entonces, si se fijan aquí, tiene un área de 12.52. Entonces, aquí tiene todas las especificaciones de ese ángulo. Miren, tiene el espesor, ¿sí? Tanto en milímetros como en pulgadas. Y a ver, permítame tantito. Bien, entonces como continuando, como les comentaba, obviamente las empresas que son fabricantes de todos los elementos estructurales tienen estos manuales donde pues especifican de todo el tipo de material, IPR, ángulos, HSS, pues todos los elementos que se utilizan en la construcción de estructuras metálicas nos proporcionan todos estos este, características de los elementos que manejan. Entonces les digo, pues nosotros estamos utilizando este ángulo. ¿Sí? Entonces,
Lo que les comentaba, bueno, pues aquí nos señala el área que son 12,52 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente a nuestro ejercicio, entonces aquí tenemos el área, es 12,52 metros, centímetros cuadrados. Entonces, el esfuerzo sería la fuerza entre el área de los dos ángulos, que serían 2 por 12,52 centímetros cuadrados, y nos da un esfuerzo de 107,83 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eh, la resistencia del material era de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si vamos al inicio, ¿sí? Entonces, dice que los esfuerzos normales a tensión es de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Sí? 1520. Entonces, como si se fijan, el esfuerzo a lo que están sometidos estos dos ángulos, pues es mucho menor que el esfuerzo que resisten los ángulos. Por lo tanto, como 107,83 es menor que el esfuerzo de 1520, por lo tanto los perfiles pues son adecuados, incluso están sobrados, pero obviamente pues hay que analizar aplastamiento y todos los demás esfuerzos para ver si cumple con todo lo demás, ¿sí? Bien, entonces pues aquí vemos que los ángulos propuestos son adecuados, ¿sí? Bien, entonces dice, el inciso B, de lo visto en la teoría, se desprenden las siguientes posibilidades. Entonces vamos a tener el aplastamiento de la placa a causa del tornillo y el aplastamiento del perfil también a causa del tornillo y el corte que se produce en los tornillos. Entonces, si se fijan, bueno, tenemos estos dos ángulos y están atornillados a la placa que está aquí en medio. Entonces, obviamente, pues aquí va a llevar los tornillos. Entonces, tenemos que analizar que esta placa pues resista el aplastamiento que le va a producir el tornillo y también los ángulos que resistan el aplastamiento que les va a producir ese tornillo debido a esta fuerza que está actuando. Y también, obviamente, que los tornillos resistan el corte que pudiera producirse debido a esta fuerza va a estar actuando sobre esos elementos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a analizar primero el aplastamiento de la placa. Entonces, si se fijan, bueno, tenemos aquí la placa y por este lado, bueno, pues va a estar un ángulo y por el otro lado el otro ángulo. Bien, entonces el esfuerzo del aplastamiento va a ser igual a una fuerza dividido entre el área de contacto, ¿sí? Entonces, habíamos visto en la teoría anterior que el área de contacto eh, se forma como la proyección del diámetro del espesor de la placa. Entonces, si se ven aquí, vamos a tener el tornillo, entonces el diámetro del tornillo va a ser este, ¿sí? Entonces, tenemos el diámetro del tornillo y por el espesor de la placa y nos va a dar el área de contacto, que sería este rectangulito, ¿sí? Es donde va a estar ahora sí que actuando el tornillo, ¿sí? Bueno, entonces, si se supone que cada tornillo transmite la misma fracción de carga, entonces esta fuerza dividido entre X tornillos, ¿sí? Sobre el área de contacto va a ser el esfuerzo de aplastamiento sobre la placa, ¿sí? Entonces, recuérdense que la fuerza, o sea, cada tornillo, pues a, a tener una fracción de la fuerza total. Entonces, precisamente por eso, esa F1 dividido entre el número de tornillos es la fuerza que va a, a estar, ahora sí que aplicada a cada tornillo. Y entre el área de contacto, que es el diámetro del tornillo por el espesor de la placa, va a ser el área de contacto, ¿sí?
Entonces aquí dice donde n es el número de tornillo. Entonces de esta expresión despejamos el valor de n y me queda que va a ser igual a F1 sobre el esfuerzo de aplastamiento por el área de contacto, que sería el diámetro del tornillo por el espesor de la placa. Entonces F1 pues ya vimos que era 2700 kilogramos. El esfuerzo de aplastamiento, ¿sí? Es de 1700, que es lo que resiste la placa, ¿sí? Si se fijan, a ver, vamos a ver al inicio el esfuerzo que resiste la placa. ¿Sí? Aquí está el esfuerzo de aplastamiento en las placas es de 1700 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí es el esfuerzo de aplastamiento que resiste la placa es 1700 y por el diámetro de tornillo que es .79, al inicio también se establece el diámetro de los tornillos que se van a utilizar, ¿sí? Aquí tenemos que el tornillo es de 7.9 milímetros, ¿sí? O sea, .79 centímetros, ¿sí? O sea, .79 centímetros y por el espesor de la placa de 1.27. Ahora este también 1.27, ¿de dónde sale? Bueno, pues vamos a ver a las especificaciones tenemos que era la de 102 por 6, el espesor de la, de la placa precisamente es 6.3 milímetros, ¿sí? Ujú. Entonces el espesor es 6.3 milímetros. Y transformado a centímetro pues sería .6 aproximadamente, sería .63, pero bueno, es .6. Entonces, desarrollando esta expresión, nos dice que el número de tornillos que se requieren para soportar esa fuerza y con ese esfuerzo de aplastamiento es de 1.68 tornillos. Entonces, obviamente, pues nos vamos al número que sigue hacia arriba, que sería 2 tornillos. Entonces, para evitar el aplastamiento de la placa necesitaríamos 2 tornillos, ¿sí? Ahora, este, bueno, este es el anterior, este es del aplastamiento de la placa, sería 1.58 tornillos, entonces vamos a dejar 2 tornillos, ¿sí? Ahora, el aplastamiento del perfil, entonces, parecido a la expresión anterior, entonces el esfuerzo de aplastamiento de las placas sería F1 entre 2, porque como tenemos dos ángulos, entonces cada ángulo resiste la fuerza F1, pero dividido entre 2, ¿sí? A cada ángulo le toca la mitad de la fuerza que está aplicada a ese miembro. Por eso es F1 entre 2 y por n, o sea, por el número de tornillos que necesitaríamos, ¿sí? Y por el área de contacto, que sería el diámetro del tornillo, y por el espesor de la placa. Entonces, de aquí, de igual manera, despejamos n y sería F1 sobre 2 veces el esfuerzo de aplastamiento por el área de contacto, que sería phi por el diámetro del tornillo por el espesor de la placa. Entonces, ya sabemos que F1 es 2700 kilogramos sobre 2 veces el esfuerzo, que ya decíamos que era de 1700, y por igual por el espesor de la placa, que sería punto 79. En este caso sería el espesor perdón, del ángulo, que sería punto 79 y por punto 6, ¿sí? Entonces nos da 1.68. Entonces, pues tendríamos que dejar dos tornillos, ¿sí? Bueno, les digo, estos datos pues se obtienen de la placa, ¿sí? Me imagino que en el problema inicial, tenemos
Tenemos espesor de placa. Pues aquí tenemos, mire, el espesor de la placa es 1.27 centímetros. Aquí se ya nos lo están dando directamente. Y los ángulos, bueno, pues ya los sacamos de la tablita. ¿Sí? Entonces, nada más considerar pues el espesor de la placa, que es el inciso A. ¿Sí? Ahí me brinqué ese paso. ¿Sí? Entonces este es del espesor de la placa, que era 1.27, y este otro es del aplastamiento del perfil, que ese sí lo sacamos de la tabla, que sería punto 63 centímetros. ¿Sí? Entonces, para los números de tornillos para evitar el aplastamiento de la placa es 1.58, y para los ángulos es 1.68. Entonces, en ambas partes, pues tengo que dejar dos tornillos, ¿sí? Ahora, para el cortante en el tornillo, entonces, pues obviamente sobre el tornillo, pues van a estar actuando los dos ángulos, y cada ángulo, pues también eh, le aplica la mitad de la fuerza. Entonces, como quien dice, al tornillo vamos a tener, ese es F1, entonces voy a tener en sentido opuesto F1 entre 2, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte en el tornillo, pues lo mismo sería F1 entre 2, entre el número de tornillos por el área de tornillos, ¿sí? Eh, donde el área de tornillo pues sería el área transversal, ¿sí? Esta área que es la que se va a cortar en el tornillo, ¿sí? Entonces, recuerden que el esfuerzo cortante es la fuerza entre el área de la sección que se va a tratar de cortar, ¿sí? Entonces, recuérdense que el área de tornillo pues sería el diámetro del tornillo al cuadrado por pi entre 4. Entonces, sustituyendo, tenemos que el esfuerzo de corte sería F1 entre 2n por el área del tornillo, y nos queda de esta manera. Entonces, sustituyendo, me queda 2 por el F1, que nos dio 2.700 kilogramos, sobre el esfuerzo de corte del tornillo, que al principio decía que soporta cada tornillo 1.275 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por pi y por el área del tornillo. Entonces, en este caso, pues requiero 2.16. Entonces, obviamente, pues también se necesitan 3 tornillos para que soporte esa fuerza a la que está sometida, ¿sí? Entonces, dice conclusión: usar tres tornillos del diámetro que estamos proponiendo, de 7.9 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la manera en que ocurre la falla, entonces dice: primero fallan los tornillos por cortante, después falla el perfil por aplastamiento, y después falla la placa de aplastamiento. Esto es en función pues a las cantidades que obtengo. Aquí tengo 2.16, aquí es 1.68 y 1.58. Entonces, como requiero más cantidad en tornillo, ¿sí? Que es mayor 2.16, por eso primero fallarían los tornillos, y después el segundo es 1.68, después fallaría el perfil, y al último fallaría la placa, ¿sí? Porque requiero menos cantidades de tornillo, ¿sí? Entonces, de esta manera es como estaríamos diseñando ese elemento que nos están pidiendo en este ejercicio, ¿sí? Que nada más es el elemento 1, ¿sí? Entonces, de igual manera, pues tendremos que analizar todos los perfiles que tengo aquí, para igual, en función de la fuerza interna que esté actuando, bueno, pues calcular cuántos tornillos requiero, etcétera, ¿sí? Y obviamente determinar si el ángulo son adecuados. Obviamente, le digo, en este ejercicio, bueno, pues están suponiendo los ángulos con los que están conformada la estructura. Obviamente, tendría que, con el mismo planteamiento, sacar el área que requiero en función de la fuerza a la que está actuando,
y ya conociendo es el área que requiero para cada elemento, entonces me iría a la tabla. Vamos a pensar que requeriría, no sé, este, a ver, vamos a ver la tablita. Vamos a pensar que requeriría, este, vamos a pensar 20 centímetros cuadrados, entonces, pues me iría a que tiene 21,68 centímetros cuadrados. Entonces, este, pues ya en función al área que me dé, pues ya propongo yo qué tipo de ángulos voy a necesitar en la estructura, ¿sí? Entonces, sería más o menos el análisis parecido para, en función a esa fuerza, qué área requiero de perfil, y en función de esa área, bueno, pues ya ver qué tipo de perfil le voy a meter a mi estructura, ¿sí? Entonces, les digo, para eso es muy importante, pues obviamente, conocer las fuerzas internas que actúan en cada uno de los elementos. En función a esa fuerza, bueno, pues calcular el esfuerzo y comparar ese esfuerzo con los que resisten los elementos que están fabricados, ¿sí? Entonces, les digo, esto es para lo que me sirve el cálculo de los esfuerzos en cada elemento para yo diseñar cualquier estructura, ¿sí? Entonces, les digo, este es el caso para estructuras metálicas. Podemos también calcular los esfuerzos en elementos de concreto, de madera, etcétera, y en base a esos esfuerzos, bueno, pues ya yo puedo diseñar qué tipo de elemento voy a colocar para que me resista esas fuerzas, ¿sí? Obviamente ya cuando vean lo que es el diseño de estructuras metálicas o diseño de elementos de concreto, bueno, pues ahí ya, aparte bueno, de las fuerzas que van a estar actuando sobre la estructura, bueno, les damos ahí un factor de seguridad para poder diseñar los elementos, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se diseñan este tipo de elementos en función a lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les sea de utilidad este video, y bueno, cualquier duda, pues bueno, ahí estamos este, a espera de sus comentarios. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, y muchas gracias.